Buenas tardes, abogada. Buenas tardes. Sí, con de la computadora, ¿qué dice? Ajá, o sea, si usted vende una computadora, ¿cómo es el proceso de deshacerse de ella, de entregarla, de hacer la tradición? Bueno, principalmente llegar a un acuerdo con la persona, ¿verdad? De cuánto va a ser el monto de la computadora. ¿Correcto? Y también la persona puede ver la computadora si está en buen estado, si Bien, necesita correcto. otras cosas. Bien. Y también en ese acuerdo se pone el día que va a entrar la computadora. Yo le entro la computadora y él me da el dinero. Es correcto. Entonces, si ustedes se fijan, eso no es nada del otro mundo. En el artículo 711 nos establece cuáles son esos pasos a seguir o esos requisitos cuando hay tradición de cosas corporales muebles. Entonces el artículo establece que dice que la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. El primero, permitiéndole la presión material de una cosa, o sea, si alguien va a llegar a su casa y le va a comprar mangos o le va a comprar lo que sea que usted esté vendiendo, entonces usted lo que va a hacer es permitir la presión, o sea, permitir que lo agarre y permitir que se lo lleve, mostrándolo, porque probablemente tengan que revisar el celular, tengan que revisar la computadora, tengan que revisar todos los frutos de la cosecha que usted va a vender. Luego dice entregando, aquí dice entregando las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera que esté guardado la cosa. Aquí lo vamos a poner en el contexto nuestro. Entregando las llaves del carro, entregando las llaves de la moto, entregando las llaves de la caja, etc. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Como por ejemplo cuando vamos a vender un carro o cuando vamos a vender un vehículo. O sea, a menos que sea un conocido que lo vaya a ir a traer a nuestra casa, pero ¿qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo de vernos en un lugar, la persona llega, ahí llevo yo la cosa a ese lugar y la persona se la lleva después de haber pagado, después de haber revisado, etcétera, se la lleva. Y luego dice por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble, como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o cualquier otro título en otro ejercicio de dominio y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario y arrendatario. En este artículo, lo más importante que, o sea, prácticamente no lo dice, solo menciona ciertas cosas, es el título. Recuerden que cuando nosotros vamos a vender algo, dependiendo del bien que nosotros estemos vendiendo, tenemos que firmar un documento. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ustedes van a comprar un vehículo, por ejemplo, ustedes tienen que asegurarse que la persona les haga el traspaso del vehículo. Y aparte de hacer el traspaso del vehículo, tienen que asegurarse que se haga la inscripción, el cambio de propietario. ¿Por qué? Porque hoy en día, si usted vende un vehículo y usted nunca se aseguró de que se hiciera el traspaso de propiedad en el instituto de la propiedad, si pasa algo con ese vehículo, si cometen un delito, si cometen un crimen o lo que sea, el responsable va a ser el dueño del vehículo. Entonces, cuando se vende un bien de ese tipo, tenemos que dejar firmado un documento de que se vendió y si es de los que se tiene que hacer traspaso, realizar el traspaso. O sea, nunca vayan a dejar, porque muchas veces el error del que vende es que firma el traspaso y hasta ahí nomás, que se encargue de inscribir el que compra, pero ese es un error, porque la responsabilidad, si llega a pasar algo con ese vehículo, es de la persona que vendió, porque no se inscribió y todavía es el responsable ante terceros de ese vehículo. Vamos a pasar a las otras especies de tradición, dígame. Abogada, y el traspaso, digamos, si es de algún vehículo o algo,
¿quién lo paga? ¿Lo paga el que compra? ¿Lo paga el que vende? ¿O ellos se ponen de acuerdo en quién lo va a pagar? Mire, generalmente el traspaso, el que vende, hace la carta donde se ponen todas las descripciones del vehículo y donde se pone que usted se lo está vendiendo a Norma Castellanos, yo, Elena Vallecillo, con número de identidad tal, RTL tal, se lo vendo a Norma Castellanos, hago el traspaso a favor de Norma Castellanos, número de identidad, RTM y los datos del vehículo. Entonces, el que vende entrega eso. El que compra generalmente lo tiene que comprar la auténtica. Entonces, si usted es de los vendedores responsables, entonces cuando usted lo vaya a vender, dígale, bueno, aparte del precio de la venta, tenemos que pagar el traspaso y el registro. Entonces, eso debería de salir por cuenta del que compra. Pero usted asegurarse, y el problema, jóvenes, con esto es que se debe hablar desde un inicio, no hasta el final. Y les comento, ahorita conozco a una persona que me dice, mira, el otro día, hace un par de meses, yo vendí un carro, le pedí al del taller que me ayudara, el del taller me consiguió el cliente, y fíjate que hasta el día de hoy no me han llamado para el traspaso. Entonces me podés averiguar, porque yo conozco al dueño del taller, me podés averiguar de la refrigeradora, los datos del que me compró y me hace el traspaso. Entonces le escribo yo y le digo, fíjate que me está preguntando fulano del traspaso. Entonces me dicen, fíjate que, mira, voy a tratar de ponerme en contacto con el que lo compró. Y hoy le volví a escribir y me dice, ni siquiera me contesta el teléfono. Entonces es ahí donde les digo, ustedes no saben qué pasó en ese momento con la persona, qué pasó con el vehículo. Y también, conozco de otro caso de un amigo que le vendió, de un compañero del trabajo, que le vendió el carro a su amigo. Y su amigo iba a comprar otro carro, entonces iba a dar ese en permuta y iba a pagar la diferencia. La cuestión es que entregó el carro y lo estafaron. Para no hacerles larga la historia, el carro apareció en Roatán y como ya estaba, gracias a Dios, puesta la denuncia, con el carro se habían cometido varios delitos. Entonces, mi amigo que le vendió a su amigo que se iba a comprar otro carro, él es problemado porque, cuando llegaron a la fiscalía le dijeron, la culpa es suya porque usted está ahorita acá declarando y tiene que pasar por todo este proceso porque nunca hizo el traspaso del vehículo. Entonces, ahí es donde les digo yo, tenemos que tomar conciencia cuando nosotros vendemos un vehículo, ya sea una moto o lo que sea, y si es moto, más miedo, me daría. Entonces, encárguense de hacer la tradición del vehículo. Y vamos a ver aquí cómo, qué se requiere para hacer esa tradición. Entonces vamos a leer el artículo 713 y le voy a pedir a Norma Castellanos que nos lea el artículo 713. Artículo 713. La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos se efectuará por medio de un instrumento público en el que el tradente exprese verificarla y el adquiriente recibirla. Este instrumento podrá ser el mismo de acto o contrato y para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en el registro de la propiedad. Ok, entonces este es un artículo muy importante. Cuando les digo muy importante es que no viene en el examen y lo debemos de entender completamente. Cuando hablamos de la tradición de los bienes raíces, estamos hablando de los bienes inmuebles. Así que ahí me rayan el código, por favor, ahorita le ponen una flecha y en bienes raíces me le ponen bienes inmuebles. Y luego dice de los demás derechos reales. ¿Cuáles son los derechos reales que nosotros tenemos? Y recuerden que aquí tenemos el dominio, la herencia, el usufructo, el uso de habitación, la servidumbre, la prenda y el uso. Entonces, ¿cómo se va a efectuar la tradición de este tipo de bienes? Por medio de un instrumento público. Un instrumento público es un
documento que autoriza un notario, o sea, una escritura pública, en que el tradente dice exprese verificar y el adquiriente recibirla. Y aquí, ojo, o sea, tenemos que tener una cláusula donde diga yo soy dueño del bien, lo describo, digo que lo vendo por tal valor, y el otro, ¿qué tendría que hacer? Vamos a ver, Carlos Ordóñez, ¿qué tendría que hacer el adquiriente en ese documento? Pues como abogada que firmar y decir que está de acuerdo. ¿Y cómo se llama eso de decir que está de acuerdo? Ni idea, abogada. Aceptación. Entonces, el tradente tiene que manifestar que lo entrega y que lo vende, y tiene que haber de parte del adquiriente una aceptación del contrato, porque recuerden ustedes, para más adelante, ustedes van a ver los elementos del contrato, y dentro de los elementos del contrato está la aceptación. Si yo hago una escritura donde le vendo a Daniel Alemán, describo el bien, pongo el inmueble, pero no hay una cláusula donde Daniela acepta, no hay contrato y no se registra en el Instituto de la Propiedad. ¿Qué más dice este artículo? Dice, este instrumento podrá ser el mismo en el acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros, debe inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, ¿qué necesitamos o cuáles son los requisitos que debemos de tener para que se dé la tradición? Y aquí, o sea, no vamos a hablar de tradición de celulares, de tradición de computadoras, aquí estamos hablando de tradición de bienes raíces y de derechos reales. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero va a ser el instrumento público y el segundo va a ser el registro de la propiedad. Inscribir en el registro de la propiedad. Luego establece el siguiente artículo que la tradición de la herencia se verificará por el Ministerio de la Ley al heredero en que al momento en que es aceptada, pero el heredero no podrá enajenar bienes raíces ni constituir sobre ellos ningún derecho real sin que proceda la inscripción del dominio de dichos bienes a su favor, presentando al registro el título de su antecesor si no constare a favor de las inscripciones y los documentos auténticos que comprueben la declaración de su calidad de único heredero o la adjudicación de tales bienes al que pretende su inscripción. En el caso de la herencia, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es declararnos herederos ante el juzgado. Una vez que somos declarados herederos ante el juzgado, vamos a tener una sentencia, y esa sentencia es la que vamos a inscribir en el registro de sentencias, valga la redundancia, y así anótenlo porque puede que les salgan preguntas de esto en el examen. Esa sentencia la vamos a inscribir en el registro de sentencias del Instituto de la Propiedad, y luego vamos a hacer un trámite que se llama tradición. Vamos a hacer la tradición de dominio, donde le pedimos al registro que inscriba tales bienes de los que somos herederos. Vamos a poner el número de inscripción donde se inscribió la sentencia, y que esos bienes pasen a nuestro nombre. Entonces ya no me va a aparecer Juan el difunto como dueño, sino que me va a aparecer Eunice como nueva dueña del bien. Entonces, si ustedes se fijan, es un poco diferente el trámite de una tradición de bienes de personas vivas a el trámite de una tradición de herencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la sentencia, tenemos que inscribir la sentencia y luego hacer la tradición de dominio. Espero que hayan anotado esas cosas. ¿Perdón? Sí, pero digamos, en el caso de que usted herede un bien y este bien está valuado en 3 millones, por ejemplo, pero la deuda que tiene es de 7, entonces puedo designarle ese herencia. Perdón, vuelvan a repetir la pregunta. Por ejemplo, yo heredo un bien mueble, ¿cómo se llama? Este bien tiene un valor de 3 millones de lempiras, por ejemplo, pero tiene una deuda de 7, entonces
entonces puedo declinar la herencia. Sí, en la clase de sucesiones, que es una clase muy bonita, ustedes van a ver que hay un momento cuando nosotros nos declaramos herederos que se llama delación. Y eso de la delación es el momento en que yo puedo aceptar o rechazar la herencia. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales usted puede rechazar una herencia? Porque la herencia esté demasiado grabada. Y cuando nos referimos a que la herencia esté demasiado grabada, nos referimos a que la herencia tiene muchas deudas. Entonces, de nada me sirve a mí declararme heredero si la deuda es más grande que la herencia. Entonces, definitivamente yo la rechazo. Y creo que también doy la clase de sucesiones, entonces me confundo de vez en cuando con lo de allá y con lo de acá. Entonces, al final, cuando es rechazada por los herederos, y justamente eso estábamos viendo ayer en la clase de sucesiones, cuando es rechazada por los herederos, la herencia puede ser reclamada por los acreedores. Y los acreedores pagarse las deudas con esos bienes. Y eso, o sea, ustedes lo van a ver muy bien en la clase de sucesión. Solo diga. Disculpe, si ese dominio ya la persona, la dueña del bien, ya ha dejado a las personas a quien se las va a dejar, aún así hay que declararse heredero. Claro, porque para que ellos tengan el título, el dominio, para que ellos lo tengan, o sea, por mucho de que ellos ya estén viviendo en el bien, ellos tienen que hacer la declaratoria de herencia. No, abogado, aunque están, o sea, ya la persona dueña hizo todos los trámites para tenerlos a ellos como cuando ella es. No le entiendo. No le entiendo. Por ejemplo, una casa. Ajá. O sea, la señora dueña de la casa ya puso a 4 personas que son los que van a heredar a ella a partir de este mundo, ¿eh? Ajá. Entonces ya se la está registrada en la propiedad, ya están las 4 personas a quien se las va a dejar. Y Ajá. aún así tienen que declararse herederos. Ah, ok. Vamos a ver. Ahí, Christopher, tendríamos que diferenciar algo. Cuando nosotros hablamos de herencias y de la sucesión por causa de muerte, quiere decir que la persona que fallece, los bienes estaban a nombre de ella. Entonces, hay una necesidad de los herederos de declararse herederos. No, abogado. Pero, espérese, ya vamos a llegar a su punto. Pero muchas veces las personas en vida entregan los bienes. Pero para que esos bienes puedan surtir efecto y ser ellos los dueños, o sea, lo que la persona tiene que hacer en vida es un contrato traslaticio de dominio. ¿Cuál es el contrato que generalmente se hace? Una donación entre vivos. Entonces, si no hizo en vida la persona ningún contrato de venta, de donación o de algo, y las personas viven ya en el inmueble, entonces obligatoriamente, como no hay ningún contrato de por medio que diga que ellos son los dueños, entonces tendrán que declararse herederos. Pero si hay un testamento, ya, abogado. Ok, si hay un testamento, también deben declararse herederos. Nosotros nos podemos declarar herederos por 2 vías. Por una herencia testamentaria, por un testamento, o por una herencia ad intestato. ¿Qué es una herencia ad intestato? Cuando no hay testamento, pero sí había bienes y nos vamos a declarar herederos. Pero creo que está yéndose, o sea, está muy bien su pregunta, pero se está yendo muy allá, porque en realidad todas estas dudas sí ustedes las van a ver en la clase de sucesiones. Ok, entonces, volviendo a los puntos donde estábamos en el artículo 714, que les decía que debe declararse heredero, que debe de inscribir la sentencia y por último, hacer la tradición de dominio. Que ven en la pantalla es un ejemplo de una tradición de dominio. Entonces dice, se solicita inscripción de derechos hereditarios, se acompañan documentos. Yo, Argentina, las generales de la abogada, con el debido respeto comparezco ante ustedes manifestando y solicitando lo siguiente. Primero, el juzgado de letras, con fecha 25 de enero
del 2010 falló declarando herederos a los señores. Segundo, entre los bienes dejados por el señor... y aquí la parte más importante. ¿Cómo lo acredito? Con la certificación de sentencia que acompaño a este escrito y que se encuentra inscrita bajo el número 17 del tomo 325 del registro de sentencias del registro de la propiedad mercantil del Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán. Entonces, aquí vamos a lo que les decía. Se declaran herederos, inscriben la sentencia en el registro de sentencias y luego hacen este escrito para que ellos sean los nuevos dueños. Entonces viene y dice: entre los bienes dejados por el señor tal, también conocido como tal, se encuentra el inmueble de en Llanos del Potrero, de este distrito central. Lo describe todo, dice que tiene como mejoras una casa, y aquí, dato muy importante, inmueble, dice que con las mejoras que forman parte del mismo se encuentra inscrito en el número 97 del tomo 149 del registro de la propiedad, trasladado a matrícula, y aquí respetuosamente pide admitir esta solicitud con los documentos acompañados, darle trámite correspondiente e inscribir el inmueble descrito con el gravamen que le afecta a favor de los herederos. Entonces, con este documento se le solicita al Instituto de la Propiedad que ese bien pase a ser parte de la masa de los bienes de ahora de los nuevos herederos. Luego el Instituto de la Propiedad hace un escrito donde puede aprobarlo o puede negarlo, pero si ustedes se fijan, aquí se inscribió, y esto pues incluso lo pueden ver ustedes hasta en la página del Instituto de la Propiedad si tienen la matrícula. Entonces, recapitulamos ahí: declararse herederos, inscribir la sentencia en el registro de sentencias y solicitar la tradición de los bienes ante el Instituto de la Propiedad. Vamos a ver, Pilar, ayúdenos con el 715. Ahorita. 715. Perdón, Pilar. Solo me quedan 3 minutos, que lo que pasa es que hablo tanto que después se me va el tiempo. Solo nos quedan 3 minutos. Entonces nos vamos a desconectar ahorita y volvemos con la lectura del artículo. El derecho para declararse heredero prescribe. ¿Prescribe? Sí, prescribe. ¿A los cuántos años? Prescribe a los 20 años. Hay una prescripción de 10 años y de 20 años. O sea, le digo 20 años porque es general. Pero sí hay una prescripción que puede ser a los 10 años. Pero ahí tendríamos que ver como ya los requisitos. Pero en general prescribe a los 20 años. Gracias. Ok. ¿Pilar está por acá ya? Sí, acá sí. Ok. Entonces, ayúdame, perdón. Artículo 715. Siempre que por una sentencia ejecutoria se reconociere como adquirido por prescripción el dominio o cualquier otro de los derechos mencionados en los precedentes artículos de este capítulo, servirá de título esta sentencia después de su registro en la oficina u oficina respectiva. Ok. Entonces, aquí estamos hablando cuando nosotros pedimos la prescripción adquisitiva de un bien. Supongo yo que todos aquí ya sabemos qué es la prescripción adquisitiva porque hicieron una tarea y algunos hicieron una muy buena copia del internet. Entonces, cuando hablamos de la prescripción adquisitiva, hablamos que ha transcurrido cierto tiempo y ciertos elementos
que nos pide el código para que nosotros podamos pedir el dominio del bien por prescripción adquisitiva. Entonces, en el caso que ya tengamos una sentencia de esta prescripción adquisitiva y se nos otorgue a favor, entonces el dominio va a pertenecerle a la persona desde el momento en que lo inscriba en el registro de la propiedad. Aquí dicen el registro en la oficina u oficinas respectivas, pero aquí es el registro de la propiedad. Vamos a ver, Oscar Joel, si me ayuda con el 716. Sí, ahora. Artículo 716. La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega al título hecha por el cedente al cesionario con una nota que contenga la fecha de esta, el traspaso del derecho al cesionario, designándolo por su nombre y apellido, y la firma del cedente o la de su mandatario o representante legal. Ok, entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de derechos personales, son los derechos que pueden reclamarse de ciertas personas por un hecho suyo o la sola disposición de la ley. Entonces, en los derechos personales teníamos el ejemplo del derecho del crédito, el derecho de alimentos, y son todos esos que solo se pueden reclamar porque existe una obligación de la persona. Entonces, ya el código nos establece que en el caso de la tradición de derechos personales, o sea, también yo puedo tener un derecho personal de una renta. ¿Por qué? Porque yo tengo de por medio un contrato de arrendamiento, entonces yo tengo el derecho de percibir la renta de la persona que me deja. Entonces, ese derecho yo se lo puedo ceder a una persona. Entonces, ese derecho, yo he visto en ese tipo de contratos donde hay un arrendamiento de por medio, he visto figuras que la persona le pide dinero prestado al banco y le cede los derechos de los contratos de arrendamiento. Entonces, incluso, les voy a contar, también me ha tocado saber casos de cesión de derechos donde, por ejemplo, los equipos o la selección, me tocó ver uno de la selección. Ustedes saben que cuando la selección participa en el mundial, gane o no gane, o sea, solo con el hecho de que vaya se le asigna, o la FIFA le da cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Dependiendo hasta dónde llegue en el torneo, hasta ahí se le va pagando. Hay una cifra. Es correcto. Pero sucede eso, de que se le otorga cierta cantidad de dinero. Entonces, la selección nacional, como nunca tiene dinero y siempre necesita dinero adelantado, y más cuando van al mundial, lo que hace es que saca préstamo en el banco y le cede los derechos de lo que le va a otorgar la FIFA en el futuro. Y es totalmente válido. Entonces, así como podemos ceder un contrato de arrendamiento normal, porque yo tengo el arrendamiento del Mall Premier, yo puedo ceder también ese tipo de contratos que les estoy diciendo, como lo hace la selección nacional. O sea, he visto que lo hace la selección, he visto que lo hacen los equipos de fútbol, etc. Entonces, esa tradición se hace por medio de la cesión de derechos, que también es un documento donde contiene todos estos requisitos establecidos aquí en el código. Bueno, jóvenes, quiero saber si hasta el momento tienen dudas acerca de la tradición. Creo que lo hemos visto bien y creo que lo hemos... Pero personal no. Ok. ¿Los demás? Ok. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí nos vamos a quedar porque para tomar un break, porque voy a otra clase. Y nos vemos el día... ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Nos vemos el día lunes con el tema de la posesión. Muchas gracias, abogada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, abogada. Buenas noches, abogada. Gracias. Buenas noches.